A ver, el duelo es algo por lo que pasamos todos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando ese duelo entra en la oficina, en el trabajo? Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo un buen liderazgo puede ser, y de hecho es, fundamental para ayudar a los equipos a superar una pérdida. Y todo parte de esta pregunta, que es muy potente. ¿Qué lugar tiene el dolor humano en las organizaciones? Fíjate, esta pregunta no es teórica, ¿eh? Nace de una tragedia real en un entorno de trabajo. Y claro, nos obliga a ir más allá de los números, de la productividad, a preguntarnos qué hacemos con el dolor cuando se sienta en la silla del lado. Para entenderlo, vamos a ver dos casos reales, dos sucesos trágicos pero con dos reacciones que no podrían ser más opuestas. Por un lado, el ruido, una empresa donde el dolor se desborda, es caótico. Y por otro, el silencio, una donde se impone un pacto, casi una ley de no hablar de lo que ha pasado. Vamos a ver cómo estas dos respuestas, el ruido y el silencio, nos van a servir de guía. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el lado más humano de cada historia, para ver de verdad qué impacto tuvieron en sus equipos. Empecemos con el caso del ruido, el de la empresa de transportes. La situación fue tremenda. Un conductor muy querido fallece en un accidente horrible. Sus propios compañeros lo presencian, intentan ayudar, imagina el shock. El estrés postraumático no tarda en aparecer, insomnio, flashbacks. Y el apoyo oficial, pues, muy limitado, la verdad. 3 sesiones de 20 minutos. ¿Pero qué pasó? Que el propio equipo, de forma espontánea, creó un mural de mensajes, un ritual propio para honrar a su compañero. Fue su manera de sanar, de procesar juntos lo que había ocurrido. Y ahora vamos al otro extremo. El caso del silencio en la empresa de construcción. Aquí también muere un trabajador, en un accidente. Pero la reacción es radicalmente diferente. El tema se vuelve tabú. Nadie lo nombra. Se hace una misa, va una psicóloga, pero son actos externos, aislados. Dentro de la empresa, nada. Cero espacio para hablar. El resultado fue una cultura del silencio tan fuerte que, en la práctica, fue como borrar a esa persona de la historia de la empresa. Vale, tenemos el mural por un lado y el silencio absoluto por otro. ¿Cuál es la diferencia de fondo entre estas dos situaciones? Pues todo se resume en un concepto que es clave para cualquier equipo que quiera funcionar bien: la seguridad psicológica. La seguridad psicológica, un término que acuñó la investigadora Amy Edmondson, es básicamente la creencia compartida de que en este equipo se puede ser humano, que puedes levantar la mano para decir «me he equivocado», proponer una idea loca o, como en estos casos, mostrarte vulnerable. Y ojo, que no se trata de ser majos y ya está, o de evitar el conflicto a toda costa. No, se trata de crear un clima de confianza donde sabes que no te van a castigar por ser sincero. Y es que, como dice la propia Edmondson, esto no es un extra, no es la guinda del pastel, es la base. Es el ingrediente fundamental para que un equipo pueda aprender de sus errores, pueda innovar y, en definitiva, pueda crecer. Y si alguien piensa que esto es solo teoría académica, que se lo pregunten a Google. Su famoso proyecto Aristóteles se pasó años investigando qué hacía que unos equipos tuvieran éxito y otros no. ¿Y qué descubrieron? Pues que el factor número 1, el más importante de todos, era la seguridad psicológica. Por encima del talento individual de sus miembros, del tamaño del equipo, de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay seguridad psicológica? Pues aparece justo lo contrario, el silencio organizacional. La gente se calla, se guarda las preocupaciones, el malestar, por miedo a que se les vea como débiles o a que haya consecuencias. Y esto, como ya hemos visto en el caso de la constructora, no es algo pasivo, es un riesgo activo, un veneno que va corroyendo al equipo por dentro. Vale, si el silencio es el problema, el veneno, ¿cuál es el antídoto? Pues la respuesta está en un tipo de liderazgo que va más allá de simplemente gestionar. Hablamos de un liderazgo que se mueve por la compasión. Y es que hay una paradoja muy interesante aquí. Cuando alguien está pasando por un duelo, el trabajo puede ser dos cosas totalmente opuestas. Para algunos es un refugio o una rutina que les ayuda a mantenerse a flote, pero para otros, si se sienten presionados a actuar como si no pasara nada, el trabajo se convierte en una máscara, en una obligación de fingir. ¿Y de qué depende que sea una cosa u otra? Pues en gran medida del liderazgo y de la cultura que se haya creado en el equipo. Pero, ¿qué es exactamente la compasión en este contexto? La investigadora Kristin Neff nos lo pone bastante fácil. Lo descompone en 3 elementos muy prácticos. Primero, la amabilidad. Tratarnos a nosotros mismos y a los demás con comprensión, sin juicios duros. Segundo, la humanidad compartida. Entender que sufrir, que equivocarse, es parte de ser humano, le pasa a todo el mundo. Y tercero, el mindfulness. Ser capaces de observar el dolor sin negarlo, pero sin dejarnos arrastrar por él. Son como 3 pilares que cualquier líder puede empezar a construir. Como dice Neff, al final, cuando aplicamos esto, cuando aceptamos lo que pasa con conciencia, con cariño, es como si una puerta volviera a abrirse. Lo que nos dice, en el fondo, es que la compasión no es algo pasivo, no es solo sentir pena, es una acción. Es la acción de abrir y mantener un espacio para que quepa la experiencia humana, con todo lo que trae.
Muy bien, ya hemos visto la teoría, el porqué de todo esto. Pero vamos a lo práctico, vamos al cómo. ¿Cómo puede una organización llevar todas estas ideas a la práctica y crear de verdad una cultura que apoye a las personas en momentos difíciles? Pues aquí tenemos una especie de plan de acción, con 5 propuestas muy concretas para los líderes. Lo primero, formarlos, enseñarles sobre seguridad psicológica aplicada específicamente a la gestión del duelo. Segundo, tener protocolos, saber qué hacer cuando ocurre una pérdida, que no pille por sorpresa. Tercero, crear espacios de forma proactiva para que los equipos puedan hablar, puedan expresar cómo se sienten. Cuarto, y este es clave, que los de arriba den ejemplo, que los líderes muestren su propia vulnerabilidad. Y quinto, medir. Preguntar a la gente si se sienten apoyados. Es en definitiva una hoja de ruta para que acompañar en el duelo deje de ser una improvisación y se convierta en una habilidad de liderazgo. Al final, la idea es esta. La vulnerabilidad es una fortaleza. Se trata de romper con ese mito del líder infalible, del superhéroe que no siente ni padece. Porque un liderazgo que se atreve a ser vulnerable no crea equipos débiles, sino todo lo contrario. Construye equipos más fuertes, más cohesionados y, sobre todo, mucho más resilientes. Y con esto llegamos al final. Después de ver estos casos, de hablar de seguridad psicológica y de compasión, todo se reduce a una elección fundamental que cada organización, cada equipo, tiene que hacer. Y la elección es esta. Como dice Berta Duarte, la organización puede ser quien abra esa puerta o quien la mantenga cerrada. Es una metáfora muy potente. Al final, se trata de decidir qué tipo de espacio queremos crear. Uno que permita sanar, que acoja la experiencia humana, o uno que obliga a la gente a esconder su dolor tras una puerta cerrada. Y como hemos visto a lo largo de este análisis, esa elección no solo afecta al bienestar de las personas, afecta y mucho al éxito de todo el equipo.